Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. ¿Estamos al aire? Bueno, gracias. Aquí estamos, programa número 451 de Al Derecho y al Revés. Y estamos, yo estoy volviendo a casa. Por eso te dan toda la pantalla. Me dan toda a vos la solo. pantalla a mí. ¿Qué pasa? A vos solo. Bueno, ya lo vamos a corregir. ¿Cómo te va, Marta Ollanarte? ¿Me extrañaste? Hola. Alejandro Drukarov, no me hagas preguntas incómodas. No, porque me tenés que contestar la verdad y ahí va a estar complicada. Pero te teníamos en pantalla, en así imagen, que en imagen y en además espíritu. con mensajitos y siempre conectado. No das tiempo a que te extrañemos, lo cual habla bien de vos. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te va, Mercedes Jones? Esperando que la audiencia entienda esto, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque por ahí no saben que vos estuviste de viaje. Bueno, ustedes lo dijeron varias veces. Nosotros sostuvimos la presencia allí. Bueno, estamos esperando también, Mercedes, ya te vamos a ver a vos y ya lo vamos a ver a nuestro invitado, que lo tenemos con nosotros. Y lo presento, Marta, te digo, aunque aquí está, ahí lo aquí estamos está. viendo, tal cual. Sí, soy muy ansioso, vos sabés que es incorregible y el invitado podrá dar fe también de que lo he molestado bastante todos estos días, que a tal hora, que de tal forma, que de esta otra. Hablamos de Juan Maquieira, un verdadero placer tener con nosotros al director ejecutivo de Techo Argentina. También fue presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un hombre que estuvo en la función pública cumpliendo también funciones sociales muy significativas. Juan es magíster de Políticas Públicas por la Harvard Kennedy School y fue también director ejecutivo de la Escuela Política Fratelli Tutti, es cofundador de Potencia Argentina y bueno, no vamos a extender mucho más la presentación. ¿Cómo te va, Juan? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Es un gusto tenerte y es un gusto poder conversar contigo. Tenemos un montón de preguntas para hacerte, pero empezá a contarnos vos qué es esta ONG que tan prestigiosamente integrás. Techo Argentina es una organización de la sociedad civil que moviliza todos los años miles y miles de jóvenes de todos los rincones del país, de distintos estratos sociales, de distintas ideas y convicciones políticas, para construir viviendas y fortalecer las comunidades de vecinos y vecinas que viven en barrios populares, en barrios donde en más del 95% de los casos no hay acceso a la cloaca, en más del 66% de los casos no hay acceso a una conexión eléctrica segura, en más del 90% de los casos tampoco es segura la conexión de agua que tienen, y lo que hacemos es construir viviendas con esos jóvenes voluntarios y con aliados que vienen a construir con nosotros. Y nuestro sueño, aquello que nos orienta, es construir una Argentina de encuentros donde nadie vive en un piso de tierra. Nosotros creemos en forjar una contracultura del encuentro. Creemos en que los distintos, trabajando juntos, pueden tener un impacto positivo en los lugares donde estén. Y no solo creemos, sino que somos vivo testimonio de eso. Es lo que pasa cada fin de semana cuando vamos a construir. Juan, yo te quería agregar algo referido justamente a la magnitud de la organización, porque hablamos de una organización que está en 18 países de América Latina. Yo creo que nadie de nuestra audiencia dejó de oír alguna vez de Techo, y diría que muchos sabemos de gente que ha ido a trabajar
varias veces. Yo personalmente, una nieta mía lo hizo varios años. Amigos mayores de edades, ya personas mayores, también conozco que lo han hecho. Pero ustedes hablan de más de 1,5 millones de jóvenes en Latinoamérica que ya participaron de esto. ¿Es esa la dimensión de la tarea? Efectivamente, Techo comenzó en 1997 en Chile. Desde ahí se expandió a distintos países de Latinoamérica. Hoy Argentina junto con Chile son las dos operaciones más grandes de Techo. Y son más de 1 millón de jóvenes, sí, lo que se ha movilizado en la historia de Techo, y también son cientos de miles de soluciones de vivienda que se han construido de forma agregada si uno suma todos los techos. En el caso de Argentina son casi 20.000 viviendas que se han construido en los 20 años de historia de la organización en el país, y obviamente seguimos trabajando para llegar a cada vez más familias. En Argentina, si bien hay muchas cosas de las que estamos orgullosos en nuestra historia y que han funcionado bien, todavía no hemos resuelto el acceso a la vivienda para por lo menos 1 millón de familias que viven en barrios populares. Son aquellos que están en las peores circunstancias de todos, y dentro de ese 1 millón de familias, que son casi 5 millones de personas, hay un universo más reducido que son aquellos que están en emergencia habitacional extrema, personas que tienen por baño el patio de su casa, que cada vez que llueve fuerte el techo de chapa que tienen se filtra y se mojan y pierden muchas de las cosas que he venido juntando con sus pequeños ahorros, personas cuyas paredes muchas veces son una chapa levantada. Bueno, en esas circunstancias donde trabaja Techo, y sí, como bien decías, con una búsqueda muy grande y muy importante para nosotros, que es la masividad. Techo no está para responder al problema pensando en soluciones de a pocas familias, sino que parte de lo que le caracteriza a Techo y de su carisma es la búsqueda de la masividad, no solamente en lo que hacemos nosotros, sino también en la articulación con el Estado en sus distintos niveles, municipal, provincial y nacional. Nosotros creemos que la solución al problema de la vivienda no es solo de la sociedad civil, ni solo del sector privado, ni solo del Estado. La única forma de realmente poder llevar soluciones de vivienda a escala para los sectores populares es trabajando en conjunto, y también es parte del carisma de Techo trabajar con el sector público y con el sector privado. Ahora, Allí, vos Juan, te decís quería esto, preguntar, perdón, ¿qué Mercedes, capacidades y fortalezas de las comunidades vos querrías enfatizar? Porque el trabajo con el Estado y sobre todo con los municipios es fundamental, y con las empresas. Ahora, ¿cómo es ese tejido que ustedes generan con la humanidad? ¿Qué es lo que con las comunidades, no? ¿Qué es lo que nos podés contar? La metodología de trabajo de Techo está fundamentalmente basada en la idea de que hay valor y mucho en las comunidades donde trabajamos, y de que cada decisión que tomamos tiene que integrar la creatividad, la pasión, las ganas de los vecinos y vecinas de los barrios donde trabajamos. Y lo que nosotros hacemos en cada barrio es armar, cuando llegamos, una mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo convoca a los vecinos y vecinas del barrio y les propone 2 o 3 alternativas de trabajo. Los vecinos definen qué quieren enfatizar y sobre qué quieren trabajar. Puede ser nuestro programa de viviendas, puede ser trabajar para conseguir financiamiento para alguna obra de infraestructura, puede ser ofrecer distintas capacitaciones, que también lo hacemos. Con la decisión de los vecinos, después sí pasamos a trabajar en conjunto en cualquiera de estos planos. Si son los temas de vivienda, las familias construyen con nosotros. Si son temas de infraestructura, también son parte de la mano de obra que da respuesta al trabajo que hacemos. Pero hay una convicción muy fuerte en nosotros en que hay muchos saberes y mucha pasión y mucha capacidad en los vecinos de los barrios, y sobre eso construimos. Nos pasa mucho, por ejemplo, que construyendo nuestras viviendas, muchas veces el propio vecino de la casa sabe mucho más que nosotros o que los voluntarios que nos acompañan. Nosotros construimos sobre eso. Es una mirada bien de abajo para arriba y bien descentralizada, donde las decisiones más importantes que tomamos como organización la toma un vecino en conversación con un voluntario. No el director ejecutivo de Techo, no ninguna autoridad de Buenos Aires, sino sucede en los barrios, y es algo que nos enorgullece también. Voy a
repetir algo que vos dijiste, pero quiero a partir de ahí hacerte una pregunta. Dijiste si necesito el compromiso del Estado nacional, Estado provincial, municipal, sector privado, ONGs, y agregás en alguna nota que si no se invierte en barrios populares no vamos a tener un país desarrollado. Ahora, lo que yo quiero preguntarte es, ¿realmente sienten ustedes que hay integración, colaboración? Y después hablaremos de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Pero ¿sienten ustedes que tienen colaboración de los sectores públicos, en este caso nacional, provincial, municipal, o es una expresión de deseos? Hoy a nivel nacional no hay inversión a escala en infraestructura social, no hay inversión en cloacas, en agua potable, en tendido eléctrico y por supuesto tampoco en vivienda propiamente dicho. A nivel provincial varía provincia a provincia y lo mismo te diría después en términos de los municipios. Sí quiero decir que Argentina tiene una ley de integración social y urbana, tiene identificados cuáles son los 6.500 barrios populares del país, ha entregado al más de 1 millón de hogares que viven en esos barrios 800.000 certificados de vivienda, y esto se hizo comenzando en el gobierno de Macri, continuando en el gobierno de el presidente Alberto Fernández, donde hubo una inversión en infraestructura social que nosotros creemos debe profundizarse, mejorarse en términos de eficiencia, pero sostenerse. Hoy por hoy ese no es el caso, hoy no hay inversión en los sectores populares y eso no solamente es un problema para la vivienda y el hábitat, sino también para el entramado comunitario de los barrios. Cuando el Estado o las organizaciones que el Estado apoyaba dejan de estar presentes en barrios populares como mecanismo de respuesta a las demandas sociales, quien responde a esas demandas sociales son organizaciones delictivas, fundamentalmente el narcotráfico. Esto lo ha dicho mucho la Iglesia, lo hemos dicho mucho desde Techo, y la situación es dramática. ¿Vieron las series que suele tener Netflix o la plataforma que quieran de narcos y gente matándose a tiros por todos lados y escenas de mucha violencia, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, Argentina no está ahí todavía. En Argentina los estados municipales, provinciales, nacionales tienen más capacidad de respuesta que los grupos del narcotráfico. Pero empieza a pasar en los barrios populares que ante el repliegue del Estado estos grupos empiezan a ser quienes responden. Y muchas veces responden con violencia, pero muchas veces son los que dan trabajo, son los que generan el marco para festejar el Día del Niño, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual son los que consiguen ahí los soldaditos, ¿no? Y cuando no les sirven, los matan. Sí, pero muchas veces también, Marta, es más grave en el sentido de que hacen, comillas, ¿no?, el bien. Digo, arman centros comunitarios, arman la fiesta para festejar el Día del Niño o lo que fuere. Entonces es mucho más grave que el caso del soldadito, que es el más visible, porque muchas veces vestido de bien terminan... Claro. Bueno, hay un drama en términos de deuda, endeudan a las familias, le van prestando plata y las tienen de rehenes para lo que después necesitan. Esa realidad, por supuesto, necesita de política de seguridad y es clave que la policía esté en los barrios populares y esté haciendo el trabajo que tiene que hacer, pero también tiene que ver con tener presencia y generar condiciones para que esas familias tengan posibilidades de salir adelante. Eso hoy no está, ni a nivel nacional, y en muchos lugares donde había inversión, por ejemplo la ciudad de Buenos Aires, hoy se ha disminuido mucho. Nosotros creemos que eso debería ponerse bien al centro. Son los argentinos que están últimos y nosotros creemos que deberíamos ponerlos primero. Juan, eso está claro. Te llevo a un tema que Marta mencionó, que es el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Primero porque no se ha tratado públicamente demasiado, y segundo porque viene incluido ahí un tema. Vos participaste del debate en el Senado, muy interesante. Le sugiero a la audiencia buscar en YouTube la intervención de Juan en el Senado. Y vos hablás allí de las preocupaciones que genera el proyecto para 5 millones de argentinos y en particular 1.750.000 menores de 12 años. Repito, 1.750.000. Sí, y que además agregás en alguna de tus notas que justamente
la posibilidad o la expectativa de vida de esos niños, de esos jóvenes, es en general 11 años menor que Tal una cual. persona que se ha desarrollado en ámbitos normales, entre comillas, ¿no? Tal cual, pero esa ley, que a eso quería ir, esa ley establece una suerte de desalojo express que en principio a mucha gente le resulta una idea lógica ante las enormes demoras que suelen tener los juicios ante la justicia. Yo te pediría que profundices el por qué, cuáles son los riesgos, y hago una muy rápida mención. Ayer Daniel Sapsay, destacado constitucionalista, escribió un gran artículo, Marta lo está mostrando en este momento a la cámara, justamente sobre este tema, planteando la inconstitucionalidad de esta idea del desalojo express cuando se trata de los barrios populares. El artículo de Daniel Sapsay, que sabemos es un reconocido constitucionalista, tiene como título "Sobre la inviolabilidad de la propiedad privada", y habla de la historia Tal de cual. este derecho, y después se va metiendo en lo que es el capítulo 3 de la ley, que seguramente nos vas a hablar de eso, y bueno, y después las conclusiones las veremos contigo. Bueno, Dale. el capítulo 3 del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada básicamente lo que hacía es eliminar varios artículos de la Ley de Integración Social y Urbana. En la práctica, lo más grave de ese artículo es que los 6.500 barrios populares que existen hoy en Argentina están protegidos por una ley que dice que no se puede desalojar a los vecinos y vecinas que viven allí. El capítulo 3 del proyecto de ley del que estamos hablando eliminaba eso y permitía los desalojos en estos 6.500 barrios. Nosotros en el Senado presentamos esta perspectiva junto a otras organizaciones, junto a la Iglesia también, y entramos en diálogo, en este caso, y creo que es válido decirlo también, con el Gobierno Nacional, con el bloque de senadores de La Libertad Avanza, con la senadora Patricia Bullrich, y fruto de ese diálogo se decidió, y hoy salió en comisión, que el capítulo 3 no iba a ser tratado en el marco de la ley de inviolabilidad privada. Que Bueno, en todo caso bien. lo que valiera la pena discutir sobre cómo mejorar la ley de integración social urbana será discutido en otro ámbito, pero no estaría saliendo este capítulo 3, lo cual nosotros creemos es una buena noticia, Claro, porque lo que era claro que grave de sí. ese artículo es que dejaba 5 millones de personas que ya viven en una situación de mucha vulnerabilidad en situación de mayor vulnerabilidad. Y justo- Muy distinto al caso de, no sé, una persona que tiene un departamento que heredó en la ciudad de Buenos Aires, que lo había alquilado y que se lo perfecto. tomaron. Sí, sí, Bueno, sí. ahí puede tener sentido Tal otro cual. tipo de medidas. Tal Pero cual. de nuevo, no es lo mismo a una familia que vive hace 2 generaciones en un barrio popular en Chaco y que lo van a desalojar después de esta ley. Si salía como salía, que creemos que es una buena noticia. Un no ha avanzado párrafo, así. menciono un párrafo del artículo de Sapsay que dice: existe en el proyecto una suerte de desprecio a los sectores más vulnerables. Se utiliza mal el término villa miseria o de vieja data, que había sido suplantado por asentamientos, ¿no? Tal cual, tal Sí, cual. sí. Qué buena noticia, de nuevo. Juan, que nos das, Sí, realmente, sí, porque sí. no es algo que tampoco se pueda leer en los medios, por ahora. No, casi nunca lo vinculado de nuevo, a los últimos de nuestra patria es fácil que entre a los medios. Yo les agradezco, de hecho, esta nota y que lo pongamos al centro porque es más difícil posicionar estos temas que posicionar otros, pero nosotros siempre decimos, Argentina va a ser un país desarrollado, inclusivo, potente y grande como lo fue en algún momento, en la medida en que sea un país donde estemos todos adentro. Si dejamos al 10%, al 20%, al 30% de Argentina fuera, y no pareciera ser un proyecto de país que sea muy convocante. Y seguramente para construir eso habrá que tomar ideas, propuestas y personas de distintos sectores políticos. A mí no me gustan las lecturas maniqueas de que hay un grupo que es el bien y otro grupo que es el mal. El punto que estoy haciendo no es una crítica a este gobierno o solamente a este gobierno. Sí creo que la política en las últimas décadas en Argentina ha dejado mucho que desear, y comparado contra nosotros mismos en términos de desigualdad, en términos de índice de desarrollo humano versus la década del 70 o el 80, no estamos mejor, y eso es algo que creo que tenemos que revertir. Yo sé que Sí, Mercedes... ahí yo Dale, te quería, dale, sí, Mercedes, yo dale. le quería preguntar
porque estás nombrando mucho el gobierno y las políticas públicas y tu experiencia, vos pasaste por el Instituto de Vivienda de la ciudad y me gustaría que le comentes a la audiencia qué tipo de buenas prácticas que viste allí podrían hoy generar o inspirar nuevas políticas de integración urbana en Argentina. Bueno, una cosa, comparto dos. Una, nosotros hicimos una apuesta fuerte por la participación ciudadana en los procesos de integración social y urbana. No es algo que solo hace la sociedad civil, lo puede hacer el Estado también. Y nosotros hicimos una apuesta fuerte, incluso devolviéndole el poder a los vecinos. Y cuando digo el poder, pasamos leyes en la legislatura porteña para que no se pudiera decidir en torno a qué pasaba en algunos barrios populares sin pasar por la opinión de las mesas de gestión participativa, que era el órgano que se había creado. Es dar vuelta a la torta, es devolverle el poder realmente a las comunidades, los vecinos, sus referentes. Y creo que ahí hay mucha bondad y mucha potencia. Y lo otro es construir de manera transversal. Nosotros en el equipo que habíamos armado en el Instituto de Vivienda convivían jóvenes militantes del kirchnerismo con personas que venían del sector privado de haber construido viviendas en distintos lugares de Europa y que estoy seguro que votaron a Milei y con mucho convencimiento. Esa mezcla de saberes, cuando el Estado se anima a integrarla y a tenerla y a traer los mejores de cada cosa. Nosotros trajimos los mejores para hacer obras y están ahí las obras que hemos construido 6, 7 años después. En Chacarita, por ejemplo, se nota, son de los mejores edificios que se han construido en el último tiempo en la ciudad de Buenos Aires, en Fraga, porque teníamos uno de los mejores arquitectos para hacer obras del sector privado trabajando con nosotros, y los procesos sociales participativos que yo les comentaba estuvieron sustentados en muchos casos por militantes de organizaciones que venían por ahí de la tradición más de izquierda en la ciudad de Buenos Aires, y esa mezcla fue muy muy potente y creo que lo sigue siendo para quien tenga el coraje de animarse a mezclar. Yo creo que mezclando sale lo mejor de nosotros. Vos hablaste de... Ahí habla de popurrí. El compromiso, ahora. a veces sí, a veces no, del sector público y también, por supuesto, de las organizaciones no gubernamentales. Hay un par que nosotros conocemos bien, incluso a uno de sus representantes hemos entrevistado acá, Tomás Siculí, de Módulo Sanitario. Después está Vivienda Digna, por ejemplo. ¿Qué vínculo tienen ustedes con este tipo de organizaciones? Con Módulo Sanitario, por ejemplo, trabajamos en conjunto. Muchos de los módulos que Módulo construyó en su historia eran para viviendas que había construido Techo. Techo tiene su fábrica social, que es la que hoy provee de muchos de los módulos y los materiales a Módulo Sanitario. Muchas veces compartimos conocimiento, no solamente en la práctica, en la técnica y en el territorio, con Hábitat para la Humanidad, por ejemplo, o con la Fundación Fundar, que es un think tank muy potente. Hemos hecho varios estudios en el pasado. Hay mucha articulación en la sociedad civil y creo que es buena la pregunta, Marta, porque esa articulación es necesaria. Ninguno de nosotros puede por nosotros mismos resolver los problemas en los cuales estamos trabajando y creo que la buena noticia es que hay una potencia y una pasión en la Argentina, por ejemplo, en organizaciones como Módulo Sanitario, que son ejemplo para otras organizaciones y que hay que seguir empujando y dándole visibilidad. Vivienda Digna, ¿conocés Vivienda Digna? Sí, conozco también y hemos trabajado en algunos casos juntos. De nuevo, yo te nombraba también Hábitat para la Humanidad, ASIG en la ciudad de Buenos Aires, que trabaja con derechos, en fin, hay infinidad de organizaciones. No quiero empezar a nombrar para no perderme alguna. No, tal cual. Juan, y yo no quiero que se nos vaya el tiempo sin dos cosas. Una, sin hacerte esta pregunta y otra, sin que nos digas después cómo pueden nuestros oyentes también colaborar con ustedes, que es tan importante. Vale. Pero yo te leo rápido. Creemos en una política cercana, creativa y comprometida con construir comunidad, que escuche antes de hablar, que nombre los problemas sin eufemismos y que proponga soluciones sin imposiciones. Es posible hacer política de otra manera. Bueno, no sigo porque no tenemos mucho tiempo, pero todo esto que nosotros también estamos identificados con estas propuestas es planteado por una organización que vos integrás. Entonces, como decía Mercedes, contanos un poquito de popurrí y también decinos cómo te alcanza el tiempo para hacer tantas cosas. ¿Y cómo se puede colaborar? Yo en popurrí acompaño y no estoy en un rol principal como quienes están full time ahí metiéndole todo,
pero sí acompaño porque básicamente es una comunidad de hombres y mujeres que vienen de distintas tradiciones políticas, muchos que vienen de ONG si no habían participado en política, y lo que está intentando hacer es generar un movimiento cultural, diría yo, antes que político. Seguramente después tendrá correlato político, pero hoy lo que es un movimiento cultural que está movilizando gente que cree que hay que regenerar la Argentina, que hay que animarse a conectar con lo más potente de nuestro ADN, animarnos a dejar lo que no nos sume en este tiempo y pensar en una Argentina que integre a todos, que se anima a nombrar los problemas. Qué bueno que uses la palabra regenerar, porque la Argentina está degenerada, ¿no? Bueno, no lo había pensado así, pero te lo voy a robar, Marta, porque me parece buenísimo para contar el proyecto. Hay todo un paradigma de la regeneración que tiene que ver también con reconocer los límites que estamos alcanzando en términos de explotación del planeta y demás, y por eso hablamos de regeneración. Creemos que hay que regenerar la tierra, creemos que hay que regenerar la sociedad argentina, creemos que hay que regenerar el mundo también y la manera en que nos relacionamos entre distintas comunidades nacionales, y un poco ese espíritu está... Y están pasando cosas bien potentes. Ahí buenísimo. Me alegro que hayan entrado a la página. Los que quieran pueden ir al Instagram de Popurrí, que es Hacemos Popurrí, y en el caso de Techo, los que quieran dar una mano, nosotros acabamos de cerrar nuestra campaña de socios, sumamos 1.200 personas que eligieron ser parte de la comunidad de Techo y aportar para este sueño de que nadie vive en un piso de tierra. Nuestro Instagram es techo_Argentina. Y si no, ponen Techo Argentina en Google o en el chat de IA que utilicen, y ahí les vamos a aparecer rápidamente y se pueden sumar o viniendo a construir o dándonos una mano con una donación mensual o simplemente aportando ideas que también siempre suman. Sí, techo.org es el link internacional, pero el link del sitio web en Argentina, recordalo también. El sitio web en Argentina es argentina.techo.org. Exacto. Bárbaro, sí, porque ahí también pueden entrar y ahí también pueden contribuir. Juan, querríamos hacerte muchas preguntas más, volveremos a charlar desde ya. Los felicitamos por la enorme tarea y ojalá que esta charla también aporte algunos contribuyentes más a una causa tan valiosa. Seguro que sí. Yo te saludo y además saludo a la audiencia. En la segunda media hora no voy a estar porque un nieto cumpleaños y le he prometido llegar apagar las velitas. Está disculpada, Marta. Sí, yo también tengo un nieto, que Fermín Basterrica, que cumple años hoy. O sea, tenemos un montón de cumpleaños. Pero vos no estás disculpada, porque es una por vez. Nos vamos a ir a una breve pausa y un poco en homenaje o digamos con motivo también de esta conversación. Siempre tratamos de que el tema musical tenga algo que ver con lo que charlamos. Hay un muy muy lindo tema de Eros Ramazzotti, si mal no recuerdo, en la versión de Patricia Sosa. Si bastasen dos buenas canciones, obviamente no bastan, pero las canciones siempre ayudan. Un abrazo, Juan, gracias. Muchas gracias. Gracias. Dedicados para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicados para los que están desesperados, dedicados para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera dentro de este mundo. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 4ª temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes 22 horas por Canal A.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Escucha todas las voces para pensar sin prejuicios, el derecho y el revés de cada aspecto de la realidad. No te fuiste al cumpleaños de Fermín, veo. No. Fermín festeja en el fin de semana. Pero bueno. qué gracioso, ¿no? Que hoy también quería recordarla a Eva Giberti, que cumplía años el 21 de mayo, y que para las personas de la audiencia que no la ubican, porque también esto, vos es que me impresionó mucho. Ay. Te me frizaste, Merceditas. No te lo puedo creer. A ver. Me parece que Mercedes se me quedó sin conexión. Bueno, continúo yo con lo que iba a decir Mercedes. Yo creo que se estaba refiriendo al nacimiento de nuestra querida Eva Giberti, destacadísima trayectoria en distintos ámbitos, particularmente como psicóloga. Ahí volvió Mercedes. Mercedes, ¿me escuchás? Sí, ¿ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto ahora, y te quedaste cuando bueno. estabas recordando a Eva Giberti, que yo acabo de decir, la hemos invitado y hemos tenido el privilegio de charlar con ella en el programa cuando tenía 90 y tantos, ¿no? Largos ya, si mal no recuerdo. Nosotros la entrevistamos a los 93 años. Sí, tal cual. Y lo importante de su figura, yo decía que me impacta mucho los temas de las generaciones, ¿no? La diversidad generacional es un concepto que todos los tenemos, pero cuando uno percibe en vivo y en directo que hay personajes que por ejemplo, en mi caso, Eva Giberti atraviesa muchas etapas de nuestro país. Y empieza a trabajar desde muy temprano con los temas de la violencia en las familias, adentro de las familias, ¿no? Que era una novedad. Y trasladar temas del psicoanálisis a la gestión de la violencia fue también muy innovador. Pero cuando yo comento sobre Eva Giberti, porque ella siguió trabajando, vos lo sabés, Alejandro, hasta el final de su vida, tratando de buscar explicaciones para este vínculo entre el buen vivir y el buen morir, y este misterio de la muerte, ella siguió trabajando con eso, pero yo digo, Eva Giberti, hay generaciones enteras que no la ubican, no la conocen, porque no hay no está en las redes, digamos, ¿no? Tal cual. Entonces es muy fuerte y hay que tratar de llenar esos huecos, porque la gente joven merece conocer a figuras como Eva. Sin duda. Yo quería hacer una mención también a otra fecha interesante hoy. En 2002, Naciones Unidas decretó 21 de mayo como Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, con la idea de promover el diálogo intercultural, la inclusión y el rol fundamental de la cultura en la paz y el desarrollo sostenible. Bueno, todos temas que obviamente se relacionan con lo que charlamos con Juan Maqueira en la primera parte del programa y que son más necesarios que nunca en el contexto actual, donde no se trata solamente ya del individualismo, del consumismo, incluso del riesgo climático, sino del abandono, en el caso de la Argentina y en muchos otros países, por el Estado, de sectores amplísimos de la sociedad excluidos que no pueden acceder a los derechos que la propia Constitución y las leyes les consagran, ¿no? Por eso me parece que era importante destacarlo. Sí, y lo más importante para mí de lo que planteaba Juan y de la propia historia de Techo y de organizaciones como las que nombró Marta, relacionadas con
con el hábitat, la vivienda, ¿no? La infraestructura de los barrios, inclusive la movilidad dentro de los barrios y la basura, que no Ujú. llegan, ¿no? El servicio público en ningún caso. Pero lo más importante es lo que él transmite, que cuando vos pones a la comunidad a trabajar junta y a la diversidad con un objetivo que los trasciende, Tal las cual. cosas suceden y lo que sucede es positivo. Sí, sí, Y muchísimo. es por ahí que hay que ir, Con ¿no? muchos de los invitados que hemos tenido en el programa, efectivamente lo constatamos. Lo que pasa es que esos esfuerzos individuales o grupales o sectoriales, que muchas veces sí acceden, como en el caso de Techo, a la comunidad y se incorpora mucha gente y está buenísimo, pero le falta a todo eso un impulso organizado de la sociedad que solamente lo puede dar, en mi opinión, el Estado, ¿no? Bueno, si te parece, cambiamos abruptamente de territorio y de tema y nos vamos a Washington a escucharlo a Marcelo de Jesús. Me parece bien el cambio. Lo escuchamos a Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Empezamos la columna con el reciente viaje del presidente Trump a China. Todavía esta columna está buscando información que revele qué conclusiones se pudieron obtener de ese viaje. Tal vez haya documentos secretos, pero lo más probable es que las conclusiones surjan en negociaciones posteriores. O sea, hoy por hoy no tenemos nada. Sin embargo, hay dos hechos importantes que no tienen que ver con la visita, pero que pueden revelar qué pasó en esos encuentros. Por un lado, en China, apenas se fue Trump, Xi Jinping recibió al presidente Putin. Y Trump, apenas regresó, dijo que podría hablar en directo con el presidente de Taiwán, algo nunca hecho por un presidente norteamericano para no desairar a los chinos. Es decir, cada líder envió al otro una señal preocupante. Veremos cómo sigue. Y volvemos a Irán. Ya no se puede hablar de una guerra en Irán porque Estados Unidos se impuso unilateralmente el cese el fuego. Las negociaciones parecen no avanzar porque ambas partes creen tener alguna carta ganadora. Irán, luego de toda la destrucción sufrida y las pérdidas de líderes, desafía a Estados Unidos, pensando que tal vez no está dispuesto a las pérdidas humanas si quisiera invadirlo. Y Estados Unidos tal vez piense en el ahorcamiento financiero de Irán. Pero en el medio está el mundo, y acá la gran presión la tiene Estados Unidos. Es que el problema no es solo el petróleo y su precio, sino directamente la economía global. Hay empresas en Oriente, como en Japón, Corea del Sur, etcétera, que por falta de energía o sus altos precios producen menos. Y este impacto se va a hacer sentir en aproximadamente 2 meses. Esta columna considera que Israel y Estados Unidos corren un riesgo adicional. Si al mundo en general le importaba que Irán no tuviera una bomba atómica, puede ser que dentro de poco al mundo le importe más que no haya recesión, despidos e inflación en sus propios países, como consecuencia, por ejemplo, del cierre de Hormuz. Veremos. Y pasamos a la política doméstica en Estados Unidos. El Departamento de Justicia acaba de crear un fondo de $1.800 millones para compensar a quienes se consideren víctimas de la persecución del gobierno de Biden. Léase los atacantes del Capitolio o quienes aún hoy son investigados por haber sostenido falsamente que Trump perdió las elecciones en el año 2020. Esto se conecta con 2 juicios mencionados por esta columna en estos años. Uno, que Trump hizo un juicio contra su propio gobierno por haber sido investigado y acusado por el ataque al Capitolio, y otra demanda por $10.000 millones al IRS, es decir, al equivalente al ARCA argentina, porque se filtraron sus declaraciones juradas. El juez observó que no se trataría de un verdadero juicio que involucra a 2 oponentes, dado que el demandante, Trump, es también el jefe de la entidad demandada, y de hecho hace un tiempo echó al jefe del IRS. Por eso el juez nombró un equipo de defensores independientes que concluyó en que hay que rechazar esa demanda. Con el fondo creado, Trump y su familia pidió retirar la demanda, pero el juez aún no lo aceptó. Si bien Trump no cobraría de ese fondo, tal vez cobren personas vinculadas a él. El fondo ha recibido la crítica generalizada, por ejemplo, del New York Times y del Wall Street Journal, medios que con diferentes ideas coinciden en lo desafortunado de la iniciativa. Y cerramos con una nota de color. Se están acuñando monedas de $1 con la cara de Trump, y además también los pasaportes que se emiten en el futuro tendrán el rostro del presidente, es decir, una simbiosis Estados Unidos y Trump. Y con ello los dejo hasta la próxima columna. Dios,
confieso que yo había escuchado la columna de Marcelo unos minutos antes de entrar al programa y además de que es excelente como siempre, es muy, muy fuerte, ¿no? Fuerte a distintos niveles, Mercedes, no, supongo que vos vas a tener tu propio criterio, pero compartirás, por un lado, la enorme preocupación por las consecuencias de una guerra absurda que el que la inició no tenía la menor idea de cómo iba a seguir o la calculó muy mal. Los efectos son impresionantes y ahora no saben cómo salir de esto. Pero las dos noticias que nos da después, ese fondo de $1.800 millones para compensar a los que asaltaron el Capitolio, es una locura. Yo no sé cuál es el encuadre jurídico de eso allí y qué pasará dentro de unos años, pero verdaderamente es una cosa de locos, ¿no? Bueno, y lo último no es nada nuevo, se parece a tantos autócratas que han hecho cosas parecidas de dejar su rostro en todos lados, ¿no? Estás que muteada. Todo forma parte. A ver. Que todo forma Ahí. parte del mismo cuadro, ¿no? Sí, dale, te escucho. Sí, que de alguna manera, yo sí lo escuché, como vos decís, siempre excelente, la síntesis y las pinceladas fuertes de Marcelo que te ubican en todos los niveles. Pero yo les contaba en la previa a vos y a Marta, que estuve mirando por televisión la visita de Putin posterior a la de Trump, como todo un gesto que analizan la gente que está mirando, ¿no?, las estrategias geopolíticas y todos estos temas que impactan en las decisiones en la guerra, entre comillas, que no está activa aparentemente, pero lo que a mí me generó un shock es ver las imágenes en un salón enorme, estilo imperial, las fotos de Xi Jinping y de Putin de tamaños exorbitantes, Sí, sí. Que está unido a esto de la imagen de Trump en todos lados. Exacto. Y que tiene el nombre de Ibris, ¿no? Los griegos ya lo analizaron, Sí, tal cual, y tal hay cual. como un análisis de este síndrome, Vos ¿no?, sabés que que yo genera creo- la enfermedad del poder. Creo que ese es exactamente el gran cambio de estos últimos tiempos, ¿no? Uno estaba acostumbrado a ver esa pompa imperial, como la definiste bien vos, en regímenes que, bueno, después cada uno tendrá su opinión sobre lo que hacen dentro de sus países, pero básicamente autocráticos, autoritarios. Ahora, ver esto en Estados Unidos a mí me produce mucho dolor y me produce mucha preocupación por el futuro, porque verdaderamente ahí es donde me parece indispensable un grado de participación mucho mayor de la gente para expresar su repudio. A gente que ha violado la Constitución, desconocido la voluntad popular y atacado el principal símbolo de la democracia Emblema, norteamericana, sí, ¿no?, como de es la el democracia. Parlamento. Tal cual. A esa gente se arma un fondo de $1.800 millones para indemnizarla, entre comillas. Bueno, lo otro que mencionaba Marcelo, en el pasar ahí, hay un conflicto entre el propio Trump y el IRS, el arca norteamericano, digamos, el organismo fiscal norteamericano, donde Trump demanda a una entidad que él dirige como presidente, ¿no?, reclamándole porque se conocieron datos sobre sus declaraciones juradas. Es decir, son cosas, no sé, me parecen muy locas. Fíjate, trayéndolo un poco a la locura de nuestro país, es como que los que gobiernan, más allá de su signo político, lo hemos dicho 1000 veces en el programa, pero cada vez más, viven tan al margen de la gente. Un poco lo mismo pasa con esta interna feroz, lo mencionábamos en el flyer como un anuncio del programa, en esta interna feroz dentro del propio gobierno, que ignorando los problemas de la gente, que son, bueno, los que decía Juan Maqueira en la primera mitad, o el del ingreso disponible famoso, que ahora está tan en boga de todo el mundo, que es cuánto te queda para gastar una vez que pagaste los gastos mínimos, que cada vez se reduce más, y aún las propias encuestas que cada vez van dando más datos más desfavorables en cuanto a la imagen del gobierno, y en paralelo a eso, o en el marco de eso,
lo que hacen las principales figuras del gobierno es pelearse. Hoy había una frase de Santiago Caputo en un tuit de estos que parece que solamente ellos leen a esta altura, porque yo no sé cuántas personas les interesa, cuando le decían esto, ¿por qué no lo resolvieron a los tiros en alguna plaza? Y Caputo dice, yo lo resolvería a los tiros, yo propongo, Santiago Caputo, ¿no? Bueno, a este Terrible. nivel de delirio estamos llegando, ¿no? Bueno, el síndrome hubris, que viene, como decíamos, ¿no? Desde los griegos y que en este siglo se empezó a comprender que es esta enfermedad del poder, tiene como característica justamente esta cuestión del sentimiento de superioridad, ¿no? Que está más allí, encima de las leyes, por encima del bien y del mal, pero además la pérdida de contacto con la Exacto, realidad exacto. y la obsesión por la imagen, que es lo que hablamos. O sea, se juntan, Alejandro, es terrible. Yo invito a la audiencia a que googlee síndrome hubris con H y B larga y que vean si no son las características de los líderes Sí, actuales. sí, Entonces sí. la pregunta que sigue, Alejandro, cuando vos decías que la gente se comprometa, lo importante es que se comprometa con un juicio crítico. Exacto. Porque sucede que las imágenes que compramos tienen que ver con la que nos dan los medios y las redes. Y hoy leía que Milei lee tweets como Trump, que dice no leo. Tal cual. Tal Hay cual, ahí todo no lee los un medios. fenómeno, ¿no? Es un fenómeno, sí, tal cual. Ahora, vos fijate, ¿no? En paralelo, noticias poco difundidas de los últimos 2-3 días. Gravísima denuncia, Claudio Saboya y otro periodista de Clarín, sobre sobornos de por lo menos 10% en las compras de repuestos y mantenimiento de aviones de la agrupación Área Presidencial. Involucrado en la denuncia como responsable principal el jefe de la Casa Militar, el general Sebastián Ibáñez, general de brigada, que en el marco de esta denuncia acaba de ser propuesto por el gobierno para ascender a general de división, pero además ese pliego no lo mandaron junto con los demás pliegos militares, lo mandaron metido en el medio de todos los pliegos de jueces que están mandando, tema aparte del que ya hemos hablado. Entonces, al tipo acusado de llevarse el 10% de compras y repuestos y mantenimiento de los aviones, Lo premian con un cargo claro, más alto. lo premian. ¿sí? Bueno, noticia 2. Hoy, Cambio demográfico. Perdón. Hoy. Arca, Francisco Olivera en La Nación hace un rato. 246 ascensos a dedo, violando las pautas del convenio colectivo que exige mérito o exige antigüedad. Mérito significa título. Entre los 246 casos, el hijo del jefe de la aduana, que depende del Arca, y la vocera de Luis Caputo en la lista, cuentan con más, es decir, dice Olivera, cuenta más la afinidad, la política y hasta el parentesco, y en el caso del hijo de la aduana, fíjate, lo ascienden a categoría 3, la mayor es la 1, en Arca la 1 es la mayor, la 2, la tercera categoría, ingreso aproximado 6 millones de pesos. No tiene título universitario y no tiene antigüedad, no podía pasar de la categoría 7, de acuerdo a las reglas de la propia Arca. Bueno, 246 designaciones ascensos de este tipo. El jefe del organismo fiscal, eso lo ha dicho sí varios medios, todos los medios prácticamente, Vázquez, está denunciado por ocultamiento de su patrimonio al organismo fiscal. Y no tiene cómo justificar ese origen porque estamos hablando de alguien que fue funcionario público prácticamente toda su vida. Bueno, este es el contexto, nada nuevo, se puede decir fue mucho peor antes, se puede decir hace 5 años esto, se puede hablar con todo derecho y con toda lógica de Cristina Kirchner condenada y seguramente tendrá un par de condenas más por todos los delitos de corrupción. Pero este no es el cambio que quienes votaron al actual gobierno planteaban, ¿no? No, y además que una cosa no justifica la otra, Tal cual. es decir, está tan mal aquello como esto, no se puede esta cuestión de medir con distinta vara, ¿no? Tal cual.
A mí me parece fundamental los alertas y que programas como estos sirvan para que la gente que por ahí no está siguiendo el día a día de lo que sucede en las distintas áreas del gobierno y en los medios no aparece ni lo malo ni lo bueno, como decía Juan, ¿no? De Techo, no, tampoco aparece lo bueno que estamos haciendo en el país. Ahora, lo que habíamos comentado con vos, Alejandro, tiene que ver con la nota de Marita Carballo, sí, que por eso salió, es ir más al derecho, salir del revés y ir un poco más al derecho, aunque también sea un tema muy duro. Sí, es duro, pero es, a ver, describe lo que es la revolución demográfica, que como todos los procesos demográficos, porque son lentos, son silenciosos, no está apareciendo en el diario todo el tiempo. Entonces, esta nota de Marita Carballo es importante. ¿Querés comentar algunas cosas vos y por ahí yo después agrego? En primer lugar, quiero decirle a nuestra audiencia que vayan a La Nación, busquen Marita Carballo en La Nación y van a ver la nota titulada El cambio demográfico sí, está transformando la Argentina. Tal cual. Bueno, y ahí lo que plantea Marita, que también estuvo con nosotros en el programa, es el derrumbe de la natalidad, conocido, tema que también hemos charlado y tocado varias veces, el envejecimiento de la población, la partida de miles de jóvenes calificados que se van de la Argentina, pero ella plantea además la necesidad de una urgente conversación seria y honesta para diseñar políticas públicas a la altura de esta realidad. Y un tema, y ahí Mercedes te escucho, que ella subraya, es el de los sistemas educativos del mundo que estaban diseñados para el siglo XX, un modelo absolutamente pasado no solo de moda, no tiene nada que ver con la actualidad. ¿Por qué? Porque se educaba a los jóvenes para una vida productiva y después se lo soltaba. Y en cambio ahora, es decir, se suponía que el conocimiento adquirido de joven servía para toda la vida. Ahora con la longevidad y con el avance tan impresionante de ciencia y tecnología, la educación tiene que ser permanente. Y esta es una necesidad que plantea Marita Carballo. Sí, es una necesidad que plantean las nuevas demografías. Y ahí hay algunos puntos, yo diría, útiles de en todo caso señalar. Lo primero, que se acabó la vida en 3 etapas. Antes uno estudiaba, trabajaba y se jubilaba. Pues eso ahora no va a suceder. ¿Qué quiere decir? Primero, esto que vos planteás, se va a tener que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Es decir, uno va a seguir cadatando, actualizándose, o inclusive lo que es el reskilling, ¿no? Empezando algo nuevo, adquiriendo otro tipo de capacidad, otro tipo de formación, inclusive otro tipo de profesión. Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo, no solo el tema de la educación, que ya es un desafío ahora. Imaginemos esto de abrir las universidades, los colegios, los espacios de aprendizaje para todas las edades y durante todo el tiempo, en todo caso en los distintos ciclos de vida. El trabajo es lo mismo. No vamos a poder decir, bueno, a los 60 o a los 70 me jubilo si vamos a vivir 100 años. Acá hay un montón de elementos para tomar en cuenta, y el primero es aquellos que no lo necesitan, en el sentido de que no tienen necesidades económicas. Aún esas personas, vivir 20 o 30 años sin un propósito, sin un foco en la vida, resulta intolerable. La gente se deprime, en fin, hay un montón de efectos negativos que no vamos a desarrollar ahora, pero otro día podríamos tomarlo en cuenta. Y después un tercer elemento que tiene que ver con nuestras instituciones, no solo la educativa, los sistemas de salud, los sistemas laborales. Es decir, el marco legal, fiscal y laboral lo tenemos que modificar. No puede ser que un profesor universitario a los 70 años o 60 años, cuando está en lo mejor de su producción intelectual y está demostrado por las neurociencias, se tenga que jubilar. No, totalmente es así. Marita da datos muy fuertes. El cambio de la estructura etaria. Por ejemplo, en el año 1960, los menores de 14 años eran el 31% de la población, casi un tercio. Hoy son nada más que el 22%. Y en cambio, los mayores de 65 se duplicaron. Hoy son el 12%,
con una esperanza de vida promedio que supera los 77 años y sigue aumentando. Pero bueno, estos son temas muy muy importantes que vamos a seguir tratando. Vos sabés que yo quería leer un poema, si no te molesta, muy cortito, de cierre. Sabés que me encanta, que como sé que si te no me encantan. molesta, me encanta. No es precisamente un poema para entusiasmarse, pero sí para reflexionar mucho. Kurt Vonnegut, gran escritor norteamericano, escribió hace unos años: cuando el último ser viviente haya muerto por nuestra culpa, qué poético sería si la tierra pudiera decir con una voz que flotara, quizás desde el fondo del Gran Cañón: se acabó, a la gente no le gustaba este lugar. Bueno, lo dice muy poético, pero creo que ese mensaje tan fuerte lo tenemos que tener presente. Estoy totalmente de acuerdo. Ale, nos estamos yendo, ¿no? Nos estamos yendo, no puedo creer que lo dijiste vos. Sí, porque no está Marta. Buenísimo, sí, nos estamos yendo como siempre.